Bien, amigos, como siempre, disfrutamos muchísimo la presencia del licenciado Ramón Ventura Camejo, que es el ministro de Administración Pública, porque esta es una de las zonas en las que el Estado ha dado pasos trascendentes de avance. Hemos modernizado notablemente los conceptos de gestión de la administración pública en la República Dominicana, y ya incluso nuestros pares latinoamericanos nos colocan en la línea de los países que han avanzado sensiblemente en eso. Acuérdense que el Estado Dominicano tiene más de 500.000 servidores públicos bajo nómina, y eso entre centralizado y descentralizado, y eso lógicamente nos convierte en un gran empleador. Buenos días, licenciado. Hay un gran evento que estamos, incluso todas las instituciones públicas, invitados a celebrar. Explíquenos eso, y bueno, y lógicamente la motivación de su visita. Ramón, lo primero es si es verdad que son 500.000, porque Pedro a veces se le va la mano. 500.000 empleados públicos. Es una persona bien informada. Son por ahí 500.000 empleados públicos. Sí, incluyendo los municipios y las Fuerzas Armadas y la policía. Que antes de entrar al evento, a Y propósito si le de suman los descentralizados, me gustaría que en 500.000. algún momento habláramos de qué ha pasado con los niveles de buena gestión que se ha llevado en el caso de los municipios, que es donde a mí más me preocupa, porque ahí los problemas son mucho más acentuados. Entonces me gustaría ver cómo ha ido avanzando eso por ahí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Un saludo del Cibao aquí en la capital. Yo soy de expresión cibaeña, de Santiago. Y Ramón, y en otro tiempo tuviéramos que ponernos de pie, un miembro del comité político, pero ya no se dañó. En otro tiempo de pie, cuando llegue un miembro del comité político. Hay que hacer. Pero ya, Saludos de pie. Sí, de pie. Bien, Ya no, pues, ya. Pero se resalta que usted es miembro del comité político del PLD. pero un saludo ciudadano, un saludo de corazón, ¿verdad? Bueno, pues en esta entrevista debió estar una persona que me iba a acompañar de la OCDE, Sí, pero sí. por razones del vuelo, pues no pudo estar aquí. La OCDE, ¿Qué es la OCDE? Exacto. Bueno, es la Organización Económica para el Desarrollo Económico, como ustedes saben, tiene sede en París. Pedro, ignorante. Ha estado trabajando de hace muchos años con el área económica del país, en este caso con el Ministerio de Economía y Planificación, con el ministro Temito Clemontaz. Hace muchos años que existen esas relaciones, y igualmente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación Superior, en dos áreas ya de larga data. Ahora, en el tema de administración es muy reciente, en el cual tenemos contactos. Yo quería decir que la OCDE es la organización económica más importante del mundo, la más influyente, de la que forman parte apenas poco más de 30 naciones. Nosotros estamos en el grado, digamos que a las puertas de ser miembros definitivos. Son unas 30 naciones miembros más unas 7 observadoras. Está en París, pero tiene los registros más actualizados de estudios económicos y sociales que hay de cualquier institución mundialista. Tiene una fama y como institución seria, de indiscutible sobriedad en la presentación de sus informes. Sorprendente, y como su recurso de administración pública es de primera línea. En los últimos años ha definido una área de gobernanza, y dentro de gobernanza está la administración pública. Actualmente esa área la dirige un chileno llamado Mario Merced, que estará aquí en el país esos 2 días, trabajando con nosotros, y también con presupuesto. Hace un tiempo trabajan con presupuesto para el modelo de presupuesto para resultados, presupuesto por programa, de tal forma que es una innovación en el área de presupuestaria y en el área de administración pública. Hace 2 años me han estado invitando a participar de la reunión de ministros de Europa y algunos de América Latina para intercambiar experiencia, y fruto del primer contacto pues acordamos un diagnóstico de nuestra administración pública. Lo han concluido, y eso es lo que van a ofrecer el jueves y el viernes. O sea, han hecho un estudio donde van a destacar las áreas relevantes y, diríamos, los retos y desafíos de la administración pública dominicana. Para nosotros es un gran honor, como usted señalaba, estar integrándonos a la OCDE, porque debo decirle, como usted señalaba, que son muy pocos países que son miembros plenos. En América Latina solamente hay 2 países que son miembros plenos, que son Chile y México. Solamente. México tiene una alta presencia en la OCDE. México ha producido grandes cambios en la administración pública en los últimos años. Lo que pasa es que por otras cosas
no se hacen visibles. Sí. Pero México notablemente, incluso México ha sido reconocida por la ONU, un proceso que llaman desregulación, de reducir trámites y normas para evitar esa telaraña de procedimientos que a veces se enfrenta el ciudadano para cuando va a buscar un servicio público. De tal forma que solamente México y Chile son miembros. Brasil participa también Colombia, participa Costa Rica y nosotros, la República Dominicana. O sea, a eso son lo que ellos invitan a estos debates. Como me invitaron ahora hace un mes, en París estuvimos en la sede de la OCDE con los demás ministros de Europa, y esta vez discutiendo el caso dominicano, donde nuestro país pues tuvo un turno para plantear su visión sobre la administración pública, y pues como respuesta al estudio que le he dicho, jueves y viernes entonces vendrán a presentar el informe para discutirlo con nosotros, establecer prioridades. Ellos insisten mucho que definamos prioridades porque no se pueden enfrentar de una vez y por todos los desafíos, porque la administración pública puede funcionar, diríamos, en progreso incremental. O sea, uno no puede hacer una revolución general y al mismo tiempo, a veces los recursos. Pero es un evento muy interesante, muy importante, donde me he invitado incluso a entidades que pueden presentar sus propias innovaciones en el país y su propia buena práctica, como el caso del Banco de Reserva, lo hemos invitado a participar, su área de recursos humanos, y al Banco Central, que tiene una tradición de manejo efectivo de personal, a impuestos internos, por ejemplo, que ha hecho grandes transformaciones, y las demás entidades que hacemos estos esfuerzos para profesionalizar el servicio público y fortalecer la institucionalidad administrativa, de tal forma que para nosotros es un gran acontecimiento poder esos 2 días compartir con los técnicos de la OCDE y con una persona de la calidad de Mario Marcel, que tiene grande conocimiento de Chile y las demás áreas en la que se Los resultados de ese estudio y su comparación con las experiencias de otros países, ¿es vinculante con las políticas públicas que puede encaminar el gobierno, o se trata de un ejercicio meramente académico? No, es vinculante con las políticas porque están dirigidas a mejorar los servicios públicos, a adoptar nueva cultura de gestión, a conocer qué están haciendo los países más avanzados en materia de servicio público, su relación con los ciudadanos. En todo esto hay un gran reclamo de innovar. El uso de la tecnología de la información y la comunicación. Hoy no puede haber una administración moderna que no use ese tipo de tecnología para los servicios públicos, que favorece grandemente, en el caso dominicano, a la clase media, que tiene esa cultura y usa esas herramientas. Desde su casa uno puede resolver todo. Ahora ya uno lo puede resolver de impuestos. Siempre es malo para uno, pero lo puede resolver de impuestos, cualquier gestión bancaria. Pero yo te quisiera llamar la atención en esto, a ver que tú nos puedes ilustrar. La economía del país ya está vinculada a servicios básicos del orden público, como por ejemplo las ventanillas únicas. No seremos una economía de exportación si no resolvemos el problema de la administración pública en términos de adquisición de documentos, de expedición de documentos. No podremos acceder en forma efectiva a los convenios internacionales de comercio si no tenemos un arancel y un manejo aduanal eficiente. No tendremos una cultura agropecuaria si no tenemos una ventanilla única en el sector agropecuario. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo para que los funcionarios públicos se vinculen a esos programas de servicio? No, precisamente uno de los objetivos es simplificación. Yo le contaba de los mexicanos, precisamente eso es simplificar, reducir, diríamos, la vicisitud de ciudadanos, donde el Estado pueda tener una interoperabilidad. ¿Qué implicaría? Si usted requiere un servicio público que vincula a varias entidades públicas, el ciudadano no tiene que visitar todas las entidades públicas para ese servicio, sino que con visitar una sola, pues a partir de ahí entonces se establece la conexión y es la propia administración que hace las gestiones internas para dar su servicio. Un ejemplo de esto ha sido los esfuerzos que hace el presidente Medina con la ventanilla única inmobiliaria,
para construir otra. Sí. y otras. ¿Sabes? No, que ese es otra importante. Bueno, Sí. bien. Seguridad jurídica. Por ejemplo, para obtener un permiso de construcción, a veces se requieren 2 años y eso es un exceso. O sea, elimina la coyuntura que a veces de una inversión. Entonces, usted tiene que buscar un permiso de medio ambiente, un permiso de obras públicas, un permiso municipal, un permiso de turismo. Entonces, entre permiso y permiso se le van hasta 2 años. Imagina, quiere que eso se reduzca drásticamente y para eso hemos estado trabajando varios ministerios coordinados con muy buenas experiencias internacionales para reducir en primer tiempo a 4 meses, a más tardar 4 meses se dé una autorización, más tardar 4 meses, de 2 años a 4 meses, y así simplificar trámites. Precisamente hoy cuando se habla de innovación, es eso, simplificar los trámites, o sea, evidenciar los procesos. Para brindar un servicio, ¿cuáles son las actividades que están encadenadas? Entonces yo tengo que revisar el proceso para hacerlo racional, eliminar pasos que son innecesarios, que alguien una vez lo estableció hace 20 años y es innecesario. O sea, sí. Te pongo un ejemplo. En El Salvador, hace 20 años, cuando yo estaba en CEROPE, 20 años, no es ahora. En El Salvador, 35 minutos para una gestión exportadora no tradicional, 24 horas para la tradicional, el café, cacao y eso. 35 minutos en una sola oficina en el Banco Central en El Salvador. Nosotros teníamos 72, teníamos una semana y 72 kilómetros había que recorrer. Calculamos, para tú poder, por ejemplo, vender piña a cualquier sitio, cualquier cosa, 72 kilómetros en una semana. Eso cambió bastante, entonces acá. Eso se ha ido simplificando mucho. No, eso hace 20 años. Yo lo que te quería preguntar, y existe ventanilla única de exportación, es donde más se ha avanzado. Sí, sí, pero usted decía otro aspecto que se vincula, porque todo esto es sistémico, que es la gestión y las certificaciones. Los productos agropecuarios requieren ser certificados y requieren estandarización. Se requiere aplicar algunos modelos de la ISO. Por ejemplo, yo estoy al día de que en Centroamérica hay todo un financiamiento de la Unión Europea para estandarizar todas las normas que se refieren a productos de exportaciones agrícolas. Igualmente en el país, por los acuerdos que hay con la Unión Europea, de tal manera que hoy también se habla del tema de la calidad, no solamente el tema de la innovación tecnológica, sino el tema de la gestión de la calidad, porque las certificaciones dan seguridad y confianza. Dan seguridad y confianza. O sea, cuando usted sabe que un producto, un servicio da certificado, quiere decir que todo el proceso cumple con normas internacionales. Dicen que ahora están parando embarques de productos dominicanos en los Estados Unidos por tontería, etiquetado y normas que no se cumplen, como tú dices, que no se estandarizan. Pero se está avanzando. El sector público, yo le diría que en este momento está certificando más que el sector privado. O sea, hay una cultura acelerada en el sector público con el tema de la calidad. Qué bueno. Es verdad lo que usted dice. Lo que pasa es que en ocasiones, es como un informe del Banco Mundial sobre la pobreza reciente. El informe analiza del 2000 al 2010, pero del 2010 al 2014 se ha avanzado notablemente y se ha combatido en forma efectiva esos campos. Pero si usted analiza del 2000 al 2010, la primera década del siglo, y se queda ahí, aunque lo dé a conocer en el 14, el informe, usted está metiendo en el análisis el fatídico periodo 2000-2004, principalmente los 16 meses esos que fueron de 2013 a 2014, que generaron 1.500.000 pobres. De 2003 a 2004. De 2003 a 2004, que generaron 1.500.000 pobres. Cuando usted, entonces, eso es sesgado. Ese informe que refleja hoy el Diario Libre, que es de la Food Administration de los Estados Unidos, es probable que sea cierto, pero quién sabe si ese informe tiene 1 año o 2 de retraso, porque hemos notado en tiempos recientes, como usted dice, pasos notables. De Estados Unidos incluso hemos recibido comparación técnica en los referentes, por ejemplo, al ordenamiento salarial. O sea, aquí tuvieron técnicos de Estados Unidos para orientar cómo crear, diríamos, normativas que le den un carácter racional al tema de salario. Igualmente ellos hace 2 años nos invitaron, fruto de algunas, diríamos, observaciones que hicieron al proceso para que comparáramos prácticas nuestras y estuvimos en Washington, en Boston y en Texas para que viéramos más o menos cuáles eran las tendencias
y yo pienso que era un reconocimiento a los esfuerzos que hacía el gobierno para hacer estos cambios. De tal forma que uno de los aspectos importantes es que el país es reconocido actualmente en Estados Unidos, en Europa y en América Latina como un país que se encamina a modernizar su administración pública y que puede presentar prácticas innovadoras, como es el tema de la calidad. Naciones Unidas reconoció al país hace 2 años por mejora de los servicios públicos. La Fundación de la Calidad Iberoamericana en 2 ocasiones ha reconocido el país y ahora va a reconocer al ITLA, Instituto de las Américas, Tecnológico de las Américas, por la forma como desarrolla todo este proceso de formación tecnológica de los jóvenes. De tal forma que el país está en la atención. Ustedes se sorprenderían de parte del mundo que invitan al país a presentar sus experiencias. Hace 3 meses fuimos invitados por los Emiratos Árabes, que reunían a todo su personal público, e invitaron Costa Rica, Chile y República Dominicana. De tal forma que el país está llegando un poco lejos. Hay que reconocer a Ramón Ventura. En este tipo de experiencia. Sí, Y ese evento del jueves y el viernes es un punto de partida muy interesante, porque esas recomendaciones que hará la OCDE son recomendaciones que hoy es la que están haciendo los países más avanzados. En la intervención que tuvimos con los ministros de Europa y de Estados Unidos y de Canadá, que fueron a esa actividad, el ministro de Canadá dijo que lo que había escuchado de República Dominicana, había cosas que él iba a llevar para implementarla. De esta manera que eso llena de regocijo al pueblo dominicano, y que realmente vamos por el camino correcto. Ramón, te pongo 2 ejemplos para tu beneplácito. Hace muchos años, el pecado, Joaquín Suero, murió el periodista. Sí. Joaquín Suero. Él iba a sacar su placa, se paraba en la fila y decía, 100 pesos. Y uno de los le decía, coge por aquí. Entonces él iba y daba sus 100 pesos y rompía y ya, no había ni fila ni nada. Yo fui, eso debe ser 30 años después, ahora, hace poco, a la fatídica Dirección General de Impuestos Internos. Yo estaba en otro país, bien elegante, una persona me recibe en el servicio al cliente, bien. Claro, En la puerta te para espera darte una aquí, jovencita que una te jovencita. pregunta, Sí, pero ¿a qué usted viene? Entonces tú A vas a tal cualquier cosa, pues mire, marche hacia allí, No, tome un turno. Mira, tú ibas a Dirección General de Impuestos, antes, a cualquiera de las dos, que era una interna, otra qué sé yo, Sí. y era primero el día entero y luego masacrarte. Si no llevaba un menudo grande, era masacrarte. Sí, así es. Licencia, pago de impuestos, cualquier cosa que tú fueras a hacer. Ahora te digo yo, es verdad. Y pongo esa porque fue la que he ido más reciente. Déjeme decirle que precisamente después de esta entrevista voy a una reunión con una persona, un español, que viene al país para trabajar con nosotros en mejorar los tiempos de la entrega de las revistas de los vehículos. Como se creó algún ruido el año pasado, Ruido, entonces, eso fue. estamos trabajando conjuntamente con el director de transporte, en este caso, para mejorar los procesos, y ese español hoy comienza a trabajar con nosotros para Sí, porque ahí Ministro, satisfacer a los ciudadanos en cuanto sí. a esa problemática de entregar las revistas cada año. Yo insisto en que el salto ha sido realmente impresionante, el que hemos dado en materia de gestión pública. Todos esos trámites burocráticos, y hay que reconocerlo así, se han disminuido en el factor tiempo de forma increíble. El asunto de los servicios, perfectamente bien. Pero sigo inquieto con el asunto de los municipios. Por su propia naturaleza, ¿verdad? Hay ya en marcha un proceso de tratar de legitimar o devolverle a los municipios lo que dice, lo que manda la ley, y por ahí hay que empezar, ¿verdad? Porque ellos asuman su responsabilidad como tales, como gobiernos municipales, como se les denomina. En ese plano, y después de ver y uno observar esos resultados maravillosos que hemos tenido, a partir, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, con su gestión al frente de esta voluntad política que se expresa en este tipo de cosas. ¿Cómo vamos con los municipios? Porque me sigue preocupando el asunto. Bueno, le tengo buenas noticias. Ajá. Resulta que durante los últimos años estuvimos trabajando con fondos europeos, o sea, donaciones, porque la Unión Europea lo que hace es que donas, o sea, no son préstamos, sino donaciones para mejorar la administración pública. Y como resultado de la satisfacción que tuvieron ellos con los programas que trabajamos,
Entonces ahora están financiando a los ayuntamientos. Ajá. Entonces hay compromiso con mejorar la gestión de 40 ayuntamientos que son financiados totalmente por el programa Qué Pascal bueno. de la Unión Europea. Y hay muy buenas, diríamos, muestras de estos avances. Por ejemplo, el caso de Roberto Salcedo. Roberto Salcedo ha hecho una función institucional que no se ve tan visible como otra cosa, No pero se al nota. interior del ayuntamiento se han hace estado notable. aplicando todos estos procedimientos, incluso el tema de la calidad, el tema de simplificar trámites, y igualmente Juan de los Santos, que actualmente preside a FEDOMO. O sea, Juan de los Santos es, diríamos, de los liderazgos municipales más enfocados en estos procesos de transformación. Si usted lo escucha, su discurso incluso tiene un dominio, un lenguaje ya de especialista en estos temas, y se expresan los resultados. Como hoy hemos trabajado la estructura, hemos trabajado organigrama, hemos trabajado el personal, y así con otros ayuntamientos. En los últimos 2 meses hemos recorrido el sur. Hemos estado en Pedernales, en Bauruco, hemos estado en Barahona. El único lugar que nos falta visitar, lo haremos el día 2, es a Peravia. De tal forma que... Fueron a San Juan, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Y esos municipios que están con los municipios y con otro proyecto de un convenio con salud pública, que es los hospitales de la región, para mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos y para ayudar a fortalecer las redes de salud. Enfocar más el tema de salud, no en el modelo curativo tradicional, sino en la prevención y la promoción de salud a través de los centros de atención primaria, donde hay un control de 500, 700 familias para que esas familias acudan a los servicios iniciales de salud y así evitar enfermarse, que es mucho más costoso. Hay un control si las mujeres se hacen el diagnóstico de cáncer cervicouterino, si los hombres de edad determinada se hacen la prueba de la próstata, un control de los niños de unos 5 años para ver si su tamaño y peso se corresponden con la edad. Todo eso es una innovación de salud pública en la cual nosotros estamos colaborando con ellos para mejorar el tema del personal y el tema de la gestión hospitalaria, y eso se ha llevado al sur. Ojalá que lo oiga Rosario Espinal y la gente de Participación Ciudadana. Déjeme decirle que, como doña Rosario es de Santiago, en una ocasión la invitamos al ministerio y le presentamos nuestros planes y lo que estábamos haciendo, y ella nos mostró que tenía satisfacción por lo que estábamos haciendo. Pero no lo dice, no lo escribe. No, mire una cosa, sí, porque el problema está que aquí hay gente muy autorizada, que vive denostando al país y que dice que estamos atrapados en las redes del atraso, del subdesarrollo o de la manipulación de recursos déjeme públicos. contarle que no lo que uno dice, a veces uno se entusiasma y uno quizá dice mucho lo que uno propio hace, pero resulta que el BID ha establecido unos indicadores, un barómetro que periódicamente mide a los países de América Latina, y ese barómetro que hace el BID indica que el país ha ido permanentemente mejorando y situándose en los mejores puestos del sector público de América Latina. Lo dicen los indicadores del BID. Pero eso lo sabemos, sí, claro que sí, eso está pasando. Y lo mismo que el propio Banco Mundial también. Lo que pasa es que hay informes, a veces hay informes atrasados de esas instituciones, que son los que se usan, a sabiendas de que hay más actualizados. Los atrasados, lógicamente, van a referir los retrasos, la situación que se acumuló, pero los más avanzados tienen que hacer con reconocimiento de, como usted dice, los avances. Y en países como el nuestro a veces también se dan saltos violentos de una situación muy atrasada a una avanzada en periodos cortos. Eso hay que registrarlo para que no sigamos estancados en el análisis. Mire, yo exactamente quería preguntarle si usted se sentía satisfecho de los cambios que se han acumulado hasta ahora en lo que es la administración pública. Y además que nos dijera en cuáles zonas hace falta trabajar para poderla emparejar con otras que ya han avanzado en cuanto a eficiencia de gestión. Porque es bueno que pasemos revista al conjunto. Yo diría que uno de los elementos que se nos presentan, el informe que presentará la OCDE, igual a otros estudios, es insistir mucho en la planificación de personal y establecer una relación entre el gasto de personal
y el rendimiento, de tal forma que la inversión que se hace en personal pueda ser, diríamos, recuperada en una tasa de retorno en un tiempo establecido y con una mayor satisfacción del ciudadano. Entonces, todo eso parte de que hay que planificar el personal. Anualmente hay que planificar el personal. Incluso presupuesto, porque hay una relación con presupuesto y con la Contraloría, establece que cada año, cuando usted mande su presupuesto, debe establecer, mandarles a ellos, cuál es su estructura orgánica, cuál es su organigrama, cuáles son las necesidades personal que va a requerir durante ese año para cumplir con esa planificación, con esa meta de esos objetivos, cuánta capacitación va a necesitar, cuántas promociones se van a hacer, cuál reclutamiento hay que hacer para adecuarlo a su plan estratégico. Y esa es una parte que tenemos una debilidad. O sea, hay que planificar mejor. Así como usted planifica otras cosas, las obras físicas, también hay que planificar los intangibles. Hay a veces una renuencia todavía a considerar que la formación y capacitación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Que le va a responder de manera exponencial. Cuando usted capacita a un servidor público y lo pone en mayor dominio de su puesto, pues eso va a traducirse en mejor política pública. Otro elemento es la evaluación de la política pública, en la cual estamos trabajando también. Hay que evaluar la política pública. Usted puede enamorarse de una política pública y quizá el efecto de cambio en el entorno a donde está dirigido no se está produciendo como uno piensa. Sí. Entonces, hay que hacer grandes esfuerzos. Nosotros hemos buscado colaboración con España, con AEVAR, que es una agencia de evaluación de políticas públicas que se creó hace más de 10 años. Vendrán al país, siempre vienen, pero vendrán próximamente la directora, quizá pueda venir por aquí la directora, para mostrar cuáles indicadores ellos están usando para ver los resultados de su política pública. Otro elemento de la Administración Pública Dominicana es mejorar la coordinación interna, lo que ellos se llaman hoy la interoperabilidad. O sea, que haya una coordinación en cuanto a que los esfuerzos puedan crear sinergia y hay un seguimiento coordinado por sectores y en sentido general, de tal forma que eso es otra cosa que tenemos que mejorar. ¿Cuál sector entonces de la administración pública todavía le falta incorporarse a este concepto? Bueno, en realidad aquí se señalaba, el caso de los ayuntamientos es más reciente y necesitamos hacer más esfuerzos para mejorar la transparencia de los ayuntamientos, para mejorar el gasto, para un mayor control financiero. Igualmente, un mayor vínculo del sector descentralizado con el sector centralizado. Porque se nos están como separando mucho, yendo mucho del centro, el sector descentralizado. Pienso que eso fue parte de un discurso de la CEPAL en la década de los 70, para ver si podría crear mayor eficiencia, un poco más lejano de la influencia política, pero eso creó cierta anarquía y hoy incluso no hemos dado una normativa que se llama la Ley Orgánica de Administración Pública, que fue asesorado por profesores franceses, en el cual se rompen, se supera esa fragmentación. Los franceses consideran que hay un solo Estado, que se cumplen diferentes roles, y siempre me recordaba a la profesora que nos orientó a Montesquieu, solo son 3 poderes, me decía, aquí hay un debate, me decía, a ver si es necesario. Aquí no hay, o sea, aquí se habla demasiado poderes. Son 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Lo demás tiene que estar o adscrito o tutelado por los demás poderes. Claro. Y eso se expresa tan claramente en lo siguiente. Sí. Tenemos un sistema de seguridad social, pero el Banco Central tiene una ARS propia. El sistema judicial, una propia. Las Fuerzas Armadas, otra. Hay fondos de pensiones dispersos en más de una institución descentralizada. Cuando usted viene a ver, es un desorden. Fragmentación y duplicidad. Entonces, todo en eso, el transporte eso es terrible. Ese es un ejemplo. Por eso esta nueva legislación que ahora se va a aprobar el reglamento,
el reglamento ya ha sido remitido al Poder Ejecutivo para en ocasiones se su creen como la promulgación. Junta Central Electoral un poder aparte, que no es regulable, pero venga acá, Si un usted momentito. supiera lo que me dijo esa doctora francesa, muy capaz de lo que debe hacerse con la Junta. Yo dije, mire, por ahora no podemos hacer eso porque eso crea mucho recelo. Ella me dice que los órganos electorales tienen que tener una relación con el Poder Ejecutivo, Directa. directa. Oiga usted. Y es, mire, muy Eso, bien. pero eso es un Para un tema, problema eso- cultural, sí, hay un eso problema de es. desconfianza. Sí, Entonces sí, eso sí, sería sí. un poquito más allá. El Sí. sistema Porque judicial. en esto hay Tenemos que madurar un El poco. poder contextualizar. legislativo Sí. se cree que está en autoridad para tener su propio seguro, su propia cosa de función y que nadie debe intervenir ahí. Un momentito, usted administra la ley. Pero un la solo dispersión, Estado. pero Pero es un ustedes solo ven, Estado. lo del asunto de la dispersión, ustedes lo ven en función de crear una sola entidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de ley ahí en el Congreso Nacional, que es el que está llamado a darnos una nueva legislación en materia de tránsito y transporte. Aquí solo existe una ley de transporte, de tránsito. Entonces ahora es tránsito y transporte. Y sobre esa base, entonces, una gran entidad que sería un Instituto Sí. Nacional de Tránsito Sí, y sí. Transporte. Te- Entonces, tenemos la copia de proyectos. por ahí es Sí, que va el asunto, además sí. con las otras entidades que tienen más o menos esa misma dificultad de dispersión. Esa sería la salida para evitar la dispersión. Y Por ahí viene, los sí. técnicos han dado recomendaciones sobre ese proyecto del instituto. Y manejar la resistencia propia Sí, siempre en este habrá tipo de los cosas. intereses creados, el statu quo, Sí. la mentalidad, pero Ya que no soy jefe, entonces hay que paso a ser- pensar en lo macro, o sea, Claro. hay que pensar en una mayor optimización de los recursos y, Hasta y ahora una mejor tenemos, implementación de hasta las ahora políticas. tenemos ¿cuántos servidores públicos profesionalizados? Sí, dentro de ese concepto tenemos 60.000 empleados públicos De los- que han agotado los procedimientos. De los cerca de 600,000 o 600,000. Ahora, no todos tienen vocación para la carrera. La ley definió que solamente profesionalizado con ese concepto de carrera administrativa son unos 160.000, que son técnicos y profesionales, porque están lo que es el nombramiento y remoción, del libro de nombramiento y remoción, que son empleados de confianza, están los servicios generales. Entonces se ubicó, y es una modalidad que pienso que en esto estamos creando precedentes, solamente técnicos y profesionales, porque estos procesos... Oiga, porque si se abriera ese abanico se va a colar todo el mundo Sí, por sí, ahí. sí. Y además entonces no era posible porque a veces no hay vocación. No hay vocación. Y ¿cuál- lo que se quiere es protegerse porque- con la porque en una condición carrera usted establece de cuál es el profesional. escalafón. Sí, claro. Por dónde usted entra, dónde asciende y dónde puede llegar. O Eh. sea, hay áreas donde no existen esas posibilidades. De tal forma que se fue muy racional, inspirado en lo que se llama la Carta Iberoamericana de Función Pública, que fue aprobada en el 2003, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y eso es el marco que orienta en toda Iberoamérica, eso es porque lo que- estamos unidos en el concepto iberoamericano a España y Portugal. O sea, formamos una comunidad en lo que se refiere a administración pública y hay un organismo internacional Iberoamericana entonces. que establece la regulación general, y actualmente tenemos el mérito de que su secretario general es dominicano, que es el licenciado Gregorio Montero. O sea que hasta ahí ha llegado que el país ha sido reconocido. O sea, el hecho de que Gregorio hoy sea la máxima figura del CLAD en Iberoamérica es un reconocimiento que el país está empeñado en hacer cambios. Volviendo sobre el jueves y el viernes, esa importante actividad que se va a desarrollar, ¿cuáles son las entidades que están llamadas a participar para ser parte Bueno, de todo hemos esto? invitado todos los ministerios, Todos los ministerios. al Banco Central, al Banco de Reserva, que tiene buenas prácticas, a impuestos Ellos van a internos, tener, aduanas. van a exponer o van a recibir solo los técnicos de la OCDE van a hacer una exposición. una Y exposición. luego quieren retroalimentarse. Exactamente. Habrá mesas de trabajo, van a ser 2 días para enriquecer los debates, para Muy bien. contextualizar, para establecer luego al final prioridades. Es un asunto muy importante bien. que ellos me han planteado, que debemos de establecer prioridades. O sea, que no librar todas las batallas al mismo tiempo, Exactamente. sino, ni tampoco dejar inducir por los modismos a veces que pueden ocurrir, Ya. sino cosas que son esenciales para una buena administración pública. Ya. De tal forma que es un evento que va a servir de insumo para la definición de los planes operativos en el tema de personal, en el tema de estructuración orgánica. Muy bien, excelente. Y lógicamente también va a contribuir a la relación nuestra, ya como nación, con la OCDE, se
empate más, se comprima Claro, más. claro. Porque la verdad es que es importante ser miembro de la OCDE, muy importante. Déjeme decirle que ya hay una invitación. El chileno Mario Marcel, que es el jefe de la delegación que viene, que va a trabajar con nosotros y con presupuesto al mismo tiempo en esta visita, se va a reunir con el ministro Montalvo el viernes, donde se podría definir cuál sería el plan que el país debe asumir para ingresar como miembro pleno a la OCDE. Sí, porque somos Por ejemplo, observador todavía. Por ejemplo, los costarricenses se han trazado que van a ingresar en el 2016. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la ruta que debemos encaminar para que en el 16 o el 20, ya tengamos cuando fuera, por dónde. podemos ser miembros plenos de la OCDE, por todo lo que eso significa. Eso para el Estado es decir, dominicano. que eso va a significar así, a grosso en modo. cuanto a institucionalidad, Ajá. en cuanto a transparencia, Ya. en cuanto a competitividad, en cuanto a reglamentaciones internacionales. A credibilidad Es de, decir, de la propia Era estadística ponerlo a pública. nivel de confianza de los estados europeos y de estados como el chileno, por ejemplo. O sea, que eso nos abriría muchas puertas de Sí, cooperación, de cooperación. de financiamiento, de ayuda y de intercambio y de derechos que se pueden adquirir a través de esa. No tenemos ya un Interesante. embajador ante la OCDE desde que nos ingresamos como observadores, que fue un gran acontecimiento de verdad, porque no todas las naciones se le acepta. Tiene que pasar una prueba, un examen muy riguroso antes de no es que usted solicite ya, no, usted tiene que pasar un examen muy riguroso para ser observador. Y el segundo paso es miembro pleno. Así es. Nosotros tenemos la condición de observador con un embajador allá. Pero a veces esas cosas, esos pasos los damos y no se hace conciencia ni siquiera hacia el interior de la nación de la trascendencia que eso tiene. El presidente Fernández, a propósito de eso, él visitó París, a la OCDE, a un almuerzo especial que se hizo para anunciar que el país era aceptado ese día. Yo estuve presente, lógicamente, por eso estoy un poquito mejor informado sobre el aspecto. Sí, así es. Pero fue un gran evento. Ellos lo celebran con toda la trascendencia que esto tiene en la OCDE, que es la institución, insisto, más respetable que hay de estudios económicos del globo. La más respetable y la mejor dotada con instrumentales de todo tipo para mantener seguimiento muy específico de las economías y las sociedades que le son miembros y del mundo. O sea, hay un informe ahí siempre de todo el mundo. Mire, la relación del Ministerio de Administración Pública con la OCDE deviene de esa condición. Estamos en proceso. Ahora, ¿cuál es la autoridad superior en el campo iberoamericano? Y que para nosotros nos debe merecer esta misma apreciación con respecto a la importancia que tiene para que repercuta en mejoría de la administración pública. Es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, CLAD, que tiene un prestigio mundial, abarca toda Iberoamérica, como decía, y entonces es un centro de investigación, es un centro de promoción de todas las buenas prácticas, de cooperación técnica. ¿Qué relación tenemos con ellos? Nosotros somos miembros plenos y actualmente su secretario general es dominicano. Sí, yo sé, pero hay que insistir mucho en eso. Y realmente eso ha sido un paso trascendental. El CLA ahora se va a reunir en México el próximo mes de julio con todos los ministros de Iberoamérica para pasar balance, pasar revista a todos estos temas. Y hay otro centro de integración que es del SICA, que es el Foro de Ciudadanos Civiles Centroamérica. Ese es del SIC, el Sistema Interamericano. El ICAT, es el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que abarca a los países centroamericanos e incluso estamos ya nosotros como miembro pleno, que es otra de las instancias regionales en el cual participamos. Eso unifica todos los criterios de administración pública en la región. Perfecto, incluso se nos está midiendo en conjuntos. Se nos está midiendo en conjunto. Porque hay asistencia técnica y financiera que son comunes y entonces se quiere ver los rendimientos. Y la República Dominicana en ese espacio aparece con un rendimiento creciente solamente superado por Costa Rica. Solamente por Costa Rica. Miren, la importancia que ha tenido esta intervención del licenciado Ventura Cameo hoy aquí es la de devolvernos la fe de que vamos por buen camino. Demasiado especulación y crítica se nos hace malsana, pretendiendo hacer creer que la administración pública se ha quedado estancada y atrapada en el tiempo,
cuando hemos dado pasos de avance tan Déjeme decirle algo consistente. que también uno ve la brecha de mejora. Los argentinos vendrán al país para observar un uso de tecnología que nosotros implementamos, llama SISMAT, que es un sistema de monitoreo usando el Internet, que es único en América, es una creación nuestra. Y los argentinos, un país tan desarrollado en estas áreas, un país con mucho vuelo y con un gran gobierno electrónico, sin embargo carecía de este tipo de monitoreo. Y vienen al país. Igualmente Panamá, que ha avanzado mucho en el gobierno electrónico, en el ranking reciente apareció por encima de nosotros en cuanto al uso del gobierno electrónico. Sin embargo, vienen a ver esa innovación nuestra. O sea que hay cosas para las cuales uno sentirse estimulado a seguir trabajando. Muy bien, muy Eso bien. lo decimos porque, por ejemplo, la información esa que aparece hoy en Diario Libre, firmada por un periodista muy bien, probablemente el único economista que realmente es editor económico, Edwin, se me olvidó el apellido, pero es un economista. Es muy grave porque Edwin Ruiz, porque nos crea la preocupación de si estamos en condiciones o no de seguir siendo un socio eficiente que saque provecho de la otra condición de miembro del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Y sin embargo, ese informe del Food Administration que habla de los embarques que hacemos desde aquí y lo que allá observan, es atrasado con respecto a lo que ha acontecido en los últimos tiempos. De cada 100 furgones, a nosotros nos devolvían mucho más de la mitad. Sí, ahora es claro. un porcentaje mínimo de lo que ingresa a Estados Unidos. Y se está certificando Y con se las está normas certificando. Ya en los puertos y aeropuertos, aquí lo dicen los representantes los jueves que vienen del Ministerio de Agricultura. Los controles O fitosanitarios. IRSA, por ejemplo, que es la organización No se regional, reconoce, claro. nos reconoce todos los Claro avances que que sí. hemos dado. Estamos avanzando notablemente, pero si nos soportamos en la crítica que nos llegan por falta de información, de eventos que probablemente se refieran a años anteriores, Bibliografía vieja. bibliografía vieja, le vamos a creer que no avanzamos y no es verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien. Y claro, es necesario que usted con frecuencia venga por aquí. Cada vez que Gracias. viene nos da información Y nos certera, estimula, verdadera, nos estimula. y nos estimula. Así es. Es bueno siempre conversar con gente inteligentes. Muchas gracias. Miren, señores, ahí está Lalo con los deportes y todas esas cosas que los dominicanos destacan por allá, fundamentalmente en el béisbol de Grandes Ligas. Así que dentro de un momento ustedes contarán con Lalo y más luego con la sesión cultural. Nosotros regresamos mañana, muy probablemente con don Héctor Tiné un poquito más liberado de los problemas Muy bien. que tiene allá en los otros canales. Será hasta entonces.